Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la muerte espiritual y la esperanza en Dios, 10ª y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, en Cristo fuimos rescatados de la muerte espiritual. Hemos vuelto a la vida para hacer en él justicia y gozamos de libre albedrío para que por decisión propia permanezcamos en él. Que el Señor te llene de gracia. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 13, verso 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escucha con atención lo que el Señor nos dice aquí en este verso. La palabra vestir espiritualmente quiere decir que debemos demostrarnos por lo que Jesús nos ha dicho y ha hecho, o sea, por la palabra de Dios. Nunca olvides que el Señor nos invita a imitarlo en todas sus obras. Y sigue diciendo la palabra, y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, el Señor nos da siempre un libre albedrío. Y ese libre albedrío es precisamente para probarnos. Mira, Él hizo a Adán a la perfección de Él y le puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual dijo, no comeréis de él. Ya estaba probando a Adán. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios nos dice que nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí este verso, escúchalo bien, para no vivir el tiempo que nos resta de vida en la carne. Mira, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los malos deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que debemos de estar completamente enterados cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6 del verso 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, dice aquí el Señor a través de Pablo en este pasaje a los romanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no predomine, no prevalezca el mal en vosotros, de modo que le obedezcáis en el mal. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Mira, resistamos
resistamos a servirle al pecado. Dios está diciendo aquí, no presentemos nuestros miembros al pecado, o sea, las partes del cuerpo, ni los ojos, ni los oídos, ni la boca, ni las manos, ni los pies, nada que conforme nuestros cuerpos a hacer el mal. No los presentemos como instrumentos de maldad. Mira, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Mira, o sea que cada día debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, personas que estamos vivas en Cristo espiritualmente y que sabemos, gracias a Él, actuar en beneficio propio y de los demás, porque de eso se trata la ley y los mandamientos de Dios, por la palabra beneficiarnos nosotros mismos y beneficiar en nuestros comportamientos a los demás. Y sigue diciendo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, todo lo que conforma nuestro cuerpo debemos de presentarlo a Dios en su voluntad. Escúchalo bien, como instrumentos de justicia. Ya sabes perfectamente que Dios es rectitud, Dios es justicia, Dios es el bien, Dios es lo bueno. Mira, y esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos como Él. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mira, aquí Dios ya nos está dando una garantía. El pecado no puede adueñarse de nosotros, no puede dominarnos, porque es que nosotros ya tenemos un Señor en nuestro corazón. Desde el mismo momento en que hicimos la oración de fe, aceptamos a Jesucristo como la autoridad de nuestras vidas, como el Señor de nuestros corazones, de nuestras almas, y el anhelo de nosotros los creyentes es vivir por todo acuerdo con Dios. Dice, pues no estáis bajo la ley. O sea, nosotros ahora no somos inferiores a la ley, somos igual a la ley porque hemos sido capacitados y facultados por Dios para hacerla. Escúchalo bien. Ya nosotros no somos débiles para que el pecado nos gobierne. Ya nosotros, Dios nos ha dado su espíritu en poder, en dominio propio y en amor por nuestras acciones y por correspondencia a nuestro prójimo. Dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya Dios en la gracia nos ha redimido y nos ha justificado. En Dios tenemos toda clase de dones para que gocemos en la perfección de sus obras. Escúchalo bien. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, con la gracia de Dios, nos conducimos en el mundo. Mira qué bendición tan poderosa. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque nuestra gloria es esta. Mira, la gloria, esa es la verdadera gloria. Porque el mundo goza, pero de vanagloria. Lo que hace el mundo sin Dios no les va a servir para nada. Les podrá servir ahora de mucho en el poder del dinero. Pero después de muertos, una vez Dios los llame a juicio, esa vanagloria no les va a servir de nada. Entonces nosotros sí podemos decir, nuestra gloria es esta. ¿Por qué? Porque la tenemos en Dios. ¿Y cuál es? Dice, el testimonio de nuestra conciencia. En Dios hemos aprendido a orar por todo bien. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios. O sea, no ofrecemos dificultad ni malas relaciones con los demás, sino que en Dios somos veraces y sin doblez de corazón. Escúchalo bien. Nosotros tenemos que aprender a vivir sin hipocresías.
Dice, con la gracia de Dios nos conducimos en el mundo. Mira, la gracia de Dios nos capacita y nos faculta para hacer todo lo contrario de lo que hace el mundo. Si el mundo vive el mal, la violencia, la corrupción, la maldad, nosotros vivimos la incorrupción, el bien y todo lo que es bueno, amable, noble, perfecto, todo lo que sea de buen nombre. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Mira, tremenda esta palabra que nos habla el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, porque para mí, así como es para mí y así como debe ser para ti. Dice, el vivir es Cristo. O sea, si Cristo es la palabra, si Cristo es el verbo, vivamos por la palabra. Dice, y el morir es ganancia. Porque después de yo hacer la palabra de Dios y la voluntad de Él, el morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque los cielos iban a estar abiertos para nosotros. El reino de Dios, la eternidad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir, o sea, deseo de morir y estar con Cristo. Porque Cristo está a la diestra del Todopoderoso. Ese es el lugar que nos corresponde a los que creemos en Dios. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 25 y 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira, Jesús dijo, Jesús y el verbo son lo mismo. Yo soy la resurrección de la muerte espiritual y de la muerte física. Si Dios hizo al hombre del polvo lo va a levantar. Escúchalo bien, para Dios no hay nada imposible. Dice, y Él es también la vida, que puede más que la muerte. Por eso dice, el que cree en mí, o sea, ¿qué es creer? Creer es que en Dios todo puede suceder. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien sea muerte espiritual o física. El que cree en Dios vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No vamos a vivir esa muerte espiritual. ¿Crees esto? Claro que lo creemos. Porque Dios es la verdad y para Él es imposible mentir. ¡Aleluya! Amén, amén y amén.